Bien, vamos a comenzar un breve estudio porque esto es más que un estudio, una predicación, una lección de la palabra de Dios, de lo que dice la Escritura. Mira, podemos ponerle aquí el verbo de Dios como título a esta charla, y te voy a mostrar a través de la Escritura que dice el Salmo 119, a partir del versículo 89, dice la palabra de Dios: para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Amén. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Amén. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, que si nosotros no hubiéramos sido alcanzados por Dios a estas horas, ya estuviéramos muertos y bien perdidos, como un alma más hacia el infierno. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque te he buscado. He buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin amplio, sobremanera en tu mandamiento. Hermanos, hemos estado viendo hacia dónde y hemos discutido y hemos hablado con personas. ¿Cuál es el sentido bíblico de la perfección? Cuando tanta gente dice que no se puede ser perfecto. Y lo que sí podemos hacer es que si el día de hoy, como te enseñaron hace tiempo, solo por este día, tú puedes dejar de consumir droga, de consumir alcohol, de no decir groserías, por un día, quiere decir que día tras día, tras día, tras día se puede ser perfecto. ¿Perfecto en qué? En obediencia a una voz. Señor dice, yo hago. Amén. Con fe. Porque no lo voy a hacer yo, sino la palabra que mora en mí, por la cual, dice, todas las cosas hasta hoy por tu ordenación subsisten. Amén. Todas las cosas. Y si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el mundo tendréis que aflicción, pero Dios ha vencido al mundo. Entonces, si Dios ha vencido al mundo, ¿cómo no va a vencer en nuestro corazón? Dale la victoria. Amén. Obedece. Entonces, ¿por qué el verbo de Dios, hermano? Porque este es el verbo, esta es la palabra. En el salmista. Pero hay algo que dice Juan, capítulo 1. En el versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué dice el Salmo? Por tu ordenanza las cosas subsisten. Amén. Dios dijo que en Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ok. Entonces, hay algo que nosotros hemos entendido para no caer. ¿Por qué las personas pueden caer en tentación? ¿Por qué podemos caer en la maledicencia? ¿Por qué podemos caer en el coraje? ¿Por qué podemos caer en la tentación de las ganancias deshonestas? ¿Por qué podemos caer en la codicia de los ojos, los hombres, respecto de las mujeres, o las mujeres de los hombres, o todas esas cosas? Porque si es cierto lo que dice el Salmo, que si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo ya hubiera perecido. Y decía mi hermano, yo vengo aquí por amor. Amén. A Dios, Gloria. por gusto. Gloria a Dios. Entonces, por gusto, en el versículo 41 de Mateo, capítulo 26, dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dejar de jugar a la iglesia. A veces caemos, otras veces nos levantamos. Tenemos que estar firmes en ser hombres de oración y mujeres de oración. En lo personal, humillarse a Dios para que Dios venga con su fortaleza. Velad y orad para no entrar en tentación. Si tú estás entrando en tentaciones y el enemigo sabe tus áreas débiles y te provoca y tú caes, ¿qué necesitas hacer? Orar. Fortalecer tu oración, tu comunión con Él. El Espíritu viene. Por eso clamamos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, para que nos ayude a apartarnos del mal. Como decía el Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Ahora, ¿qué dice Job 1:1? Job, varón perfecto, apartado del mal. Amén. ¿Dónde está la perfección que dicen que no existe? Sí existe, hermano. Pero hay que entender que el Espíritu Santo es el que nos revela la Escritura y dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No se puede o no se puede? Si la Escritura dice que Elías, era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros, y sin embargo oró y dejó de llover, y luego oró y llovió. Amén. No eran extraterrestres, eran seres humanos igual que nosotros. Apartados, ¿cómo? Como dice, apartado del mal, dedicado a Dios. Entonces, cuando aquí te dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación, esto se lo estaba diciendo a sus propios apóstoles que se quedaron dormidos mientras él oraba, diciendo que su alma estaba angustiada hasta la muerte, porque ya iba a ser entregado. Cuando uno es siervo, que tú tienes que ir para allá porque tienes que servir a Dios, y el Espíritu te pone las almas, el amor por las almas, el amor por las personas, entra una angustia por decir: Señor, no sea yo avergonzado. Si tu palabra dice que todo lo que te pidiere será hecho, hazlo. Porque mi hermanita está enferma, porque mi hermanito, porque mi hermanita, porque esto, porque el otro. Pero si tienes a tu lado apóstoles dormidos, como los tenía el Señor: Pedro, no te digo, no puedes orar conmigo 1 hora, o 2 horas, o 3, o los que sean necesarias en la noche.
para pedirle a Dios y ver su mano poderosa. ¿A través de qué es esto? ¿Cómo puedes tener el amor por las almas si no tienes el amor para obedecer a Dios? Si no tenemos el amor para obedecer a Dios, muy difícilmente podemos amarnos a nosotros mismos, porque estamos poniendo en riesgo nuestra alma, exponiéndola al pecado, la exponemos a la perdición. Si nos morimos en pecado, en unos gritos por ahí se nos enchoca la cara, se nos va el corazón. En pecado te mueres, en pecado nos perdemos. La paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella parte de amor que a ti te permite soportar lo peor del otro. El ejemplo es Cristo. ¿No le pegaban con un palo? Y le decían, a ver, adivina quién te pegó. Le pegaban. Pero él dice que callado como oveja al matadero fue. ¿Por qué? Por ti, por ti, por ti, por mí. Entonces ahora dice el Evangelio de Juan, tú, las obras que yo hago, vosotros también haréis y más, porque yo voy al Padre. ¿Obras de qué, hermano? Obras de amor, actos de amor por los demás. Velar y orar para no entrar en tentación es un acto de amor hacia los demás. Amén. Porque si tú no entras en tentación y puedes reprender al diablo, entonces tú te conviertes en un testimonio vivo para los que no conocen. Entonces dicen, ¿qué pasó? Si tú eras esto, ¿y ahora cómo le haces? Un acto de amor es obedecer a Dios, en ser una persona que no sea biliosa, que no sea gritona, que no seamos codiciosos, que no sea... Ese es el amor al otro. No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, son manifestaciones del amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas es obedecer lo que Él dice. Si tú amas a Dios obedeciendo, por eso dice, me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios y obedeces, estás amando tu alma primero, porque estás amando tu salvación, tu vida eterna, y posteriormente amarás al otro como a ti mismo. Querrás la salvación como la quieres para ti. ¿Obedeciendo a quién? A Dios, amando, obedeciendo. Velar y orar para no entrar en tentación es el arma. Nosotros lo hemos visto aquí. A veces, no te digo que siempre, pero sí pasa de que se queda dormido, se cansa y no, pues hay que orar a la hora que sea, hay que orar, pero hay que orar y formalmente orar. Haciendo eso, velar y orar para no entrar en tentación, pues ahora viene una bendición para ti. Te voy a explicar. Esa bendición viene en el libro de Santiago, capítulo 1. Desde el versículo 12, mira lo que dice. Bienaventurado el varón, yo pongo bienaventurado el varón y también la mujer, ¿no? Claro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes le aman? Los que le obedecen. Amar es obedecer. No obedecer por el premio de la vida eterna implica otro nivel de amor. Obedecer porque Él es Dios. Porque dice la Escritura, nosotros no le amamos primero. Él nos amó primero, por eso le amamos. No fuimos nosotros los que le escogimos. Él fue el que nos amó. Entonces dice que Él ha prometido una corona de vida a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo va a ser el varón para soportar la tentación? Velar y orar para no entrar en tentación. Hombres de oración, hermano, hay pocos, porque es lo más difícil de hacer. De consagración, de humillación. Porque también te voy a decir, mira, hasta los brujos oran.
Los sacerdotes demoníacos, satánicos, hacen oración a su demonio. Pero dice el Señor que tu estilo de oración sea de esta manera: si mi pueblo se humillare, donde se predica mi palabra, yo miraré desde el cielo, escucharé, perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Si te humillas, la humildad es lo primero, el reconocimiento que es un Padre nuestro que está en el cielo y yo estoy acá en la tierra, como ser humano falible, necesitado de su presencia, de su poder, de su Espíritu Santo. Entonces, si eres bienaventurado porque eres un varón que resiste la tentación, quiere decir que eres un hombre de oración. Velad y orad para no entrar en tentación. Redundo en esto porque a veces el Espíritu no permite que ciertas personas se burlen o que escuchen y no, o que oigan y no escuchen. Mucha gente ha escuchado esto o ha oído esto, pero no le cae el 20. A veces por eso redundo, no por otra cosa. No porque piense yo que las personas no son inteligentes, eso no. Sino porque el Espíritu quiere grabar bien. Acuérdate que la fe es por el oír palabra de Dios. Y yo a veces he tenido que leer una, otra y pedirle al Señor que me diga otra vez y otra vez para que mi cerebro entienda y se pueda grabar en mi corazón la palabra. Entonces, ¿por qué dice el Señor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pues quiere decir que hay personas que están luchando por dejar lo malo cuando no lo ven malo. Porque el pecado produce primero placer, después te cobra. Pero la satisfacción de los instintos naturales a través de la comida, a través del instinto de reproducción, a través de la necesidad de tener cosas, que luego se puede convertir en codicia. Todas esas tentaciones están a todo el día. Pero ¿a quién no le agrada, siendo ratero, ganar un botín de muchos dólares o muchos pesos? Ese placer que tiene que ver con la adrenalina y esta parte del robo, que es complejo también eso. Es satisfactorio tener una cartera llena de dinero. Es satisfactorio tener relaciones reproductivas, pero prohibidas. Te da el placer y luego te cobra a nivel de sufrimiento de manera impactante, porque el demonio no tiene misericordia. Te engaña. Cuando tenemos un carácter que ha sido forjado a partir de toda una historia, que tiene que ver con siempre andar a la defensiva y andarnos de veras defendiendo porque no hay de otra, tenemos que dejar que ahora Dios nos defienda. Y yo te platico una experiencia. Algún día me dijo un hermano, una hermanita, un día que me andaban siguiendo para matarme, un hermano pastor me dijo: ¿tú crees que Cristo te puede defender? Digo, sí. Entonces no hagas nada. Yo ya había contactado ahí unos policías secretos, amigos de mi papá, para ir a que me defendieran. Entonces dejé de hacer. No hice nada. Y ese hombre, Dios lo desapareció de aquí, se fue. Nunca me hizo nada. Pero puse en manos de Dios.
Cuando andaba yo en la búsqueda, cuando andaba en los grupos, cuando andaba tratando de entender lo que era el poder superior, dicen por ahí. Pero Dios me ayudó y yo no me arrepentí. No volví a hacer cosas, seguí en el grupo, seguí luchando para entender qué era Dios. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es, para entender la tentación, primero entender que no viene de Dios, que viene del demonio, pero que yo voy a caer en la tentación cuando mi propia concupiscencia me atraiga hacia la obra de la carne y sea seducido. Pero acuérdate lo que dice en Mateo 26, donde vimos: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando eres seducido y tú todavía no tienes el dominio sobre tu carne, porque todavía te gustan las cosas carnales, ahí es donde debes renunciar. En la mera tentación, renunciar, hincarte y decir: no, Señor, no más, no quiero. Cuando tu carne está en toda la demanda, le llaman obsesión mental a algunos, cuando es alcohol, cuando son relaciones prohibidas, relaciones destructivas, todas esas cosas, ahí es cuando hay que renunciar y decirle: Señor, yo no quiero faltarte más. Pero la doctrina dice: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el arrepentimiento es primeramente con Dios, no con los hombres. A los hombres te los pasas a traer después de haber faltado al mandamiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es con Dios primero. Señor, perdóname, es al que estoy ofendiendo es a ti, porque tú escudriñas los corazones. Pero yo no quiero ya insultarte más. Ayúdame. Te hincas, te pones a orar, tu carne empieza a ceder, porque el Espíritu Santo te ayuda, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad al que humilla su corazón ante Él. Entonces, la estrategia es que no es Dios el que me tienta, como aquellas personas que decían: pues yo tengo mucho pleito con mi esposa, ¿no? En el grupo decían: ya me cayó mi nueva, Dios me la trajo. Adulterio, ¿no? Y pensando en que Dios no, espérame, Dios no tiene nada que ver con eso. Ni te tienta a Dios, ni Dios participa en eso. Dios es santo. Amén. Pues nada, que Dios me la trajo y que Dios me lo puso. Mira, Dios me puso esa cartera y si sabes de quién es, te la robas. Los que hacen los Santa Muerte van y le piden a la Santa Muerte que a ellos no les pase nada cuando van a robar. O sea, eso es demencia. Entonces dice: sino cuando cada uno es tentado, porque su propia concupiscencia, que quiere decir las ganas de pecar, te atacan. ¿Cómo vencer esas ganas? Como decía el apóstol Pablo: ¿por qué las cosas buenas que quiero hacer no hago? Porque no eres hombre de oración, porque no te humillas, porque no, si es necesario que te quedes ahí mediodía, y quédate. Cuando vas en la calle y se atraviesan cosas que hay que ver, cerrar los ojos, dice el Señor: sácate los ojos. No, pues nomás volteate para otro lado y ya. No quiero, Señor. ¿Por qué? Voy a satisfacer las obras de la carne, la codicia. Si dice el Señor: cuando tú codicias a una mujer, estás adulterando en tu corazón. O sea, ¿por qué caer en eso? Si Dios es santo y es digno, porque Él me salvó la vida, ¿por qué lo voy a traicionar de esas cosas? Y no traicionando a Dios y obedeciendo a Dios, pues lógicamente soy fiel con mi esposa. No hay virtud en el ser humano. Dios es el que te ayuda. Pero también vamos a ver aquí, por último, en 1 de Juan capítulo 3, desde el versículo 8, mira, dice: hijitos, desde el 7, hijitos, no os engañe nadie. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo va a deshacer en ti las obras del diablo el Señor? Vela y ora, clama a Dios, humíllate. Señor, yo no quiero más faltarte al respeto, ayúdame. Entonces Dios ve tu corazón dispuesto a obedecer, y Dios te empieza a fortalecer a través de la respuesta de tu oración. Porque tú oras por humildad, oras por una hora, Señor, yo no te quiero faltar. Ni quiero ser un hombre de doble moral, ni quiero ser un hombre de doble lenguaje, ni hipócrita, ni nada de esas cosas, ni codicioso de ganancias deshonestas, ni nada de esas cosas. Ayúdame a cumplir tu mandamiento con tu Espíritu Santo para que yo pueda servirte. Entonces dice el Señor, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Justo es que yo obedezca a mi Padre, si es que lo he escogido como Padre. Porque si lo escogí como Padre, pues tengo que honrarlo como hijo, porque dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces honrar a Dios es obedecerle, caminar en sus caminos, no ser de doble lenguaje, no ser hipócrita, y caminar en santidad. Lo que algunas personas no quieren ser medianas. No, pues es que como no se puede ser perfecto y no se puede ser santo, pues ya tú mismo te das el permiso de pecar. Cuando tú dices se puede ser santo, porque lo dice acá, tú mismo ya te bloqueas la posibilidad de entrar en pecado. Pero cuando tú dices no se puede, tú mismo inconscientemente estás justificando tu entrada a la práctica de las obras de la carne. Pero aquí dice, nadie te engañe, el que practica el pecado no es de Dios. Tú quieres ser de Dios, humíllate. Porque tú ya renunciaste al diablo. Estoy seguro que ninguna persona que está en la iglesia quiere declaradamente obedecerle al demonio, no. Pero cuando hay esas luchas hay que vencer. ¿Quién es vencedor? Cristo. Entonces venciendo, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es el poderoso. Amén. Él es el que va a deshacer en nosotros esas prácticas. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos tener el nacimiento de nuevo, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no te lo cree mucha gente. Ay, ¿a poco tú sí? Y pues, ¿a poco no? Pues aquí dice, ¿tú crees? Esto es verdad, pídele a Dios que esto se cumpla en ti, no hay más. Pero no te condenes ni te instales en el no se puede. ¿Por qué? Porque mira, en el joven rico, y terminamos, Mateo 19, allí en el joven rico dice de esta manera. Déjame encuentro, ya me dice aquí. Es Mateo 19, 25. Ok. Viene el joven rico, le dice qué debo de hacer para ser salvo. Maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Cumple los 10 mandamientos, yo lo hago siempre. Entonces le dijo, bueno, deja todas tus ganancias de los tesoros de aquí de la tierra. Véndelo, dáselo a los pobres, sígueme y te daré tesoros en el cielo. Y entonces, oyendo el joven esta palabra, en el versículo 22 de Mateo 19, dice, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo, que difícilmente entrará un rico por el reino de los cielos.
porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Sus discípulos le dijeron, asombrados en gran manera, diciéndole, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sí? ¿Quién pues podrá ser salvo? La respuesta del Señor, para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Entonces no vas a ser tú. Lo que tú tienes que poner es tu fe en que para Dios no va a ser difícil cuando tú clames a Él, renunciando a las obras de la carne. Para Él no va a ser difícil atenderte para que tú y yo dejemos de decir cosas que no convienen y empecemos a hablar de manera mesurada. No es autoayuda, no eres tú, es Dios en ti. Porque aquí le están diciendo, oye, maestro, pues ¿quién va a ser salvo? ¿Ve cómo actuó? Le prometiste tesoros en el cielo y el hombre se fue triste por las posesiones de aquí de la tierra. Ni siquiera se humilló ni nada. Sus posesiones se lo llevaron. Y entonces dicen los apóstoles, oye Señor, pues ¿quién va a poder ser salvo? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo le es posible. Pero entonces, ya sabes cómo es Pedro, el apóstol, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta es la recompensa cuando el inconsciente te traiciona. Señor, yo me estoy portando bien, está mi premio. El premio es obedecer, porque es tu libertad, es tu vida por botín. O sea, si yo obedezco, mi vida está garantizada para la vida eterna. ¿Qué más quiero? Y ellos que vivieron con el Señor le dijeron, pues yo ya dejé todo, yo ya te sigo, ¿qué voy a tener de esto, no? El maestro les dijo, de cierto te digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese era el premio en el cielo. Le había prometido tesoros en el cielo al joven rico. Cuando Pedro le dijo, ¿qué vamos a tener? A lo mejor se imaginó aquí algo o allá algo, no sabemos, no lo dice. Pero si Pedro se imaginó un regalo, un algo, no era aquí. A Pedro también le prometió los tesoros en el cielo cuando le dijo, de cierto te digo que tú, en la regeneración que me has seguido, tendrás un trono para juzgar a los tribus de Israel, que son 12. Por eso él tuvo 12 apóstoles. ¿Qué le prometió? Tesoros en el cielo. ¿Qué te promete a ti y a mí? Como promesa. Cuando comisionó a los apóstoles, entonces dio la promesa no tan solo a los apóstoles les dijo, ustedes van a tener un trono para juzgar a los tribus de Israel, pero y a ti y a mí, si dijéramos, ¿y nosotros en qué vaso vamos a beber, Señor? Te dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí es donde ya no nomás es a los apóstoles, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, este cuate, ¿quién podrá ser salvo entonces? Para el hombre, imposible. Pero para Dios todo es posible. Quiere decir que Él después, para cumplirle este dicho, fue a la cruz, resucitó al tercer día y luego se apareció vivo con muchas pruebas indubitables, dice el libro de Hechos, para decir,
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque Dios ya lo había hecho posible, crucificándose en la cruz, venciendo la muerte y teniendo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es tu triunfo, esa es tu promesa, estar con Él, ser salvo. Cuando el apóstol decía, ¿quién va a ser salvo con esto? Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Él mismo estaba diciendo que Él era Dios también, estaba asegurándolo. No lo entendieron, pero después fue a la cruz, resucitó, venció y luego se les apareció aquí. Dice, estando ellos finalmente sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían visto a los que lo habían visto, no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esa es la culminación de la promesa para ti. ¿Ya creíste? ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya eres salvo? Ahora tienes que demostrarlo. ¿Cómo? No entrando en tentación. Bienaventurado el varón, dice Santiago, que resistiendo la tentación y venciendo la prueba, vendrá sobre él la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le obedecen. La obediencia ya está en ti. No le pidas a Dios lo que Dios ya te dio, porque ese es otro engaño del demonio. Si Dios te dice ama a Dios sobre todas las cosas, es porque tú no es que no tengas un sentimiento bonito, como esto que interpreta el amor la gente. No, el amor en Dios es obediencia. Había un hombre llamado Job en la tierra de Uz, perfecto, temeroso de Dios, obediente. Tú no eres diferente. Tú eres el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estás destinado a tomar en tus manos serpientes, a beber cosa mortífera y a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Sencillo, nadie te dijo que era sencillo. Pero ¿cómo incrementar la fe? No dejando de oír palabra y no dejando de orar. Porque cuando tú oras, tú hablas con Él, con Dios, y cuando tú escuchas tu palabra, Él habla contigo y tú escuchas. Y un diálogo de personas es uno escucha y mientras el otro habla. Pues Dios tiene oídos y le gusta que le hablen porque hay lleno el contexto de la oración. Él le gusta que le hablen. Pero también le gusta que le escuchen y hagan lo que Él dice porque Él es el jefe. Él es nuestro Dios. Por eso el que escucha estas palabras y las hace lo compara a Dios como alguien prudente. Y el que no lo hace como alguien insensato. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, yo sé que después de que hablaste esto, tu Espíritu Santo hará que los que escuchamos demos fruto. Porque tú has dicho que a tu lado nuestro fruto será. Pero si no estamos insertados en la vid que eres tú, pues nos secaremos y nos echarán al fuego. Pero insertados en la vid correrá la savia interior, los ríos de agua viva que tu Espíritu Santo nos brinda para poder vivir, porque no solo de pan vivimos, sino vivimos por tu palabra. No vivimos, Señor, por lo que comemos. Vivimos porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Esta palabra que nos has dado, Señor, permite que se inserte en una tierra fresca, en una tierra oxigenada, en una tierra fértil. Y que los que escuchamos, Señor, convirtamos nuestra vida en el amor de obediencia. Te amamos, Señor, en el nombre de Yahshua. Te doy las gracias. Te amamos porque obedecemos, Señor, y porque tú nos has puesto aquí para dar testimonio de tu poder, no del poder del ser humano, Señor. No permitas, Padre, que hablemos falsas alegorías ni pláticas motivacionales, Señor.
y que rompamos la resistencia que el diablo ha puesto en las mentes para que no crean que pueden ser perfectos delante de ti en obediencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, de Yahshua Mashiach, Señor. Amén, amén y amén. Te amamos, Padre.